Hay algo casi increíble en la forma en que la mayoría de las personas viven, luchando con fuerza, con esfuerzo, con voluntad, sin darse cuenta de que están usando la fórmula equivocada. Durante años yo también creí que era el esfuerzo aislado lo que traía resultados, hasta que comprendí una verdad poderosa. No es lo que haces con tus manos, sino la energía que emites desde tu interior lo que transforma tu realidad. Y entonces, todo cambió. No lentamente, sino como una ola que lo arrasa todo. Lo que antes parecía imposible empezó a suceder con naturalidad. Las personas correctas comenzaron a llegar. Las puertas se abrieron solas. Las ideas florecieron sin esfuerzo. El mundo exterior, como un espejo pulido, empezó a reflejar mi nueva vibración interna. Pero nadie me lo había dicho antes. Y sé que a ti tampoco. Durante años he observado el mismo patrón repetirse, una y otra vez, como un reloj descompuesto. Personas persiguiendo dinero, éxito, reconocimiento, sin alcanzar nunca la verdadera libertad. Siguen un guión invisible, heredado, impuesto, repetido, sin saber que están atrapadas en una matriz de escasez. Yo también estuve ahí. Tuve que romper paradigmas, creencias, miedos. Tuve que desmontar cada capa que me ataba al viejo sistema. Pero cuando entendí, todo cambió, para siempre. Las cifras no mienten, y aunque duelan, revelan una verdad profunda. Solo el 1% de las personas alcanza la riqueza después de décadas de vida adulta. Y ya no me sorprende. Lo que realmente me conmueve es cómo este sistema permanece invisible, operando en silencio como si fuera parte del orden natural. Más de la mitad de la población muere en la pobreza. Y no es por falta de talento o capacidad, sino por haber olvidado que otra realidad es posible. Nos enseñaron a sobrevivir, no a crear. Aprendimos a esforzarnos, no a confiar. He visto a personas entregar su vida al trabajo, 12 horas al día, solo para terminar cada mes en números rojos. Y también he visto a otras, con menos horas y más propósito, prosperar sin resistencia, con una paz que no se puede fingir. La diferencia no está en cuánto haces, sino en el nivel de conciencia desde el que haces. Esa es la clave, y lo transforma todo. Recuerdo con claridad el momento en que me vi atrapado en ese viejo condicionamiento. Crecí escuchando frases como, el dinero no crece en los árboles, o hay que sudar mucho para ganarse la vida. Pero un día me detuve y me pregunté, ¿quién escribió esas reglas? ¿Por qué las acepto sin cuestionarlas? Ese fue el momento en que la llave giró. Cuando la mente empieza a dudar de lo que siempre creyó cierto, el campo cuántico comienza a responder con nuevas posibilidades. Porque hay un ciclo silencioso que muchas personas repiten sin saberlo. Trabajar, consumir, endeudarse, y así los sueños se alejan, se enfrían, se convierten en una promesa sin fecha. Hoy lo sé con certeza. Si la mente no cambia, el mundo exterior jamás cambiará. Por eso hablo tanto de reprogramación, porque el cerebro es maleable, y también lo es el destino. Pero se necesita coraje para salir del modo automático, para dejar de vivir en piloto y empezar a elegir con conciencia. La mayoría vive atrapada en una escasez que no es real, sino aprendida. Una especie de maldición heredada, que en realidad no es más que una cadena de ideas viejas, nunca cuestionadas, repetidas hasta convertirse en verdades. Yo también lo viví, por eso hoy hablo con tanta firmeza. Nadie nace para vivir limitado, simplemente fue entrenado para ello. Y lo más poderoso es esto, ese entrenamiento se puede deshacer. Lo que me liberó no fue la suerte ni una oportunidad externa, fue darme cuenta de que la realidad no es un reflejo de lo que sucede afuera, sino del estado interno del ser. Cuando ese estado cambia, todo cambia. Personas, oportunidades, ideas. El mundo empieza a alinearse con un nuevo patrón invisible creado desde dentro. Y este patrón no es exclusivo, no es un don reservado para unos pocos. Es algo que cualquiera puede instalar si está dispuesto a mirar con nuevos ojos. Ahí fue cuando redescubrí el poder de la imaginación, pero desde otro lugar, no como una fantasía, sino como una herramienta de creación consciente. He visto a niños construir universos con una caja vacía o una escoba convertida en corcel. Y entendí algo fundamental. Esa fuerza sigue viva en nosotros, pero la hemos olvidado. Se escondió detrás de la rutina, del ser realista, del no se puede, pero sigue allí, como un puente invisible entre lo que soñamos y lo que podemos manifestar. Cuando era niño, soñar era natural. Una sábana era una capa, una mirada bastaba para volar. Pero un día me dijeron que creciera, que dejara de imaginar. Y al hacerlo, me alejé de una de las herramientas más poderosas que tenemos, la imaginación aplicada con intención.
No fue hasta que llegué a la adultez que comprendí que no era un juego de niños, no era una fantasía ingenua, era una tecnología espiritual. Hoy lo sé, fingir, cuando se hace con intención, es un acto sagrado. No es mentirme a mí mismo, es conectarme con una frecuencia donde eso que deseo ya es real. Fingir, en este sentido, no es escapismo, es una forma consciente de encarnar lo que aún no ha llegado, pero ya existe en otra dimensión de mí. Es vestirme del futuro antes de que el futuro llegue, es decirle al universo, ya está hecho. Y entonces el universo responde, porque la vibración no distingue entre lo visible y lo imaginado, solo responde a la coherencia energética. Así empecé, con cosas pequeñas. Me imaginé entrando en una habitación y siendo recibido como alguien exitoso. Olí el perfume, escuché las voces, sentí la textura de los detalles, todo con mi mente. Pero no fue solo visualización, fue encarnación. Durante esos minutos yo era esa versión futura de mí mismo, y algo profundo se reconfiguraba. Mis emociones, mis pensamientos, incluso mi postura corporal. Era como entrenar a una nueva identidad, una versión más elevada que ya existía en mí, esperando ser activada. Sé que hay quienes piensan que esto es un autoengaño, pero la neurociencia lo confirma. El cerebro no distingue entre una experiencia vivida físicamente y una sentida intensamente desde el interior. Si lo sientes con verdad, ya estás ahí, neurológicamente hablando. Y cuanto más lo repites, más natural se vuelve, hasta que la realidad externa comienza a reflejar esa frecuencia interna, sin esfuerzo forzado. Yo lo llamo previvir la realidad deseada. Es como ver tu propia película antes del estreno, con guión, con banda sonora, con final feliz. Lo hago todos los días. Incluso ahora, me visualizo hablando en lugares donde aún no he sido invitado, sanando personas que todavía no he conocido, expandiéndome hacia dimensiones que aún no he alcanzado. Y uno por uno, esos escenarios comienzan a manifestarse. Si alguien me pidiera un solo ejercicio para transformar su vida, diría esto: elige una escena ideal de tu futuro y represéntala mentalmente, con total presencia, durante 21 días. Hazlo con emoción, con detalle, con gratitud. Siente que ya lo has recibido. Ese es el secreto, ser antes de tener. Fingir no es infantil, es cuántico, y cuando se hace con intención, mueve montañas. El gran error que nos enseñaron es este: esperar pruebas para poder creer. Pero el universo no responde a evidencias externas, responde a tu vibración interna. Si esperas sentirte próspero solo cuando tengas dinero, estás siguiendo el orden equivocado. La creación no funciona así. Primero sientes, luego manifiestas. Primero eres, luego ves. Ese es el verdadero arte de la manifestación. Y yo lo practico cada día, porque sencillamente no falla. Así fue como el niño que fui regresó, no como un recuerdo, sino como un guía. Y cuando eso ocurre, algo se abre, una confianza tranquila, una claridad que no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir. Ahí comprendí algo crucial. Mi estado de ser no es una estructura fija, es un canal en constante sintonización. Y a medida que ajusto la frecuencia, salgo del conflicto, dejo la lucha, entro en la transición. Durante años viví atrapado en lo que ahora llamo el modo supervivencia. Despertaba con ansiedad, preocupado por las cuentas, los deberes, las exigencias. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático, como si siempre esperara que algo saliera mal. En ese estado, todo cuesta. La vida se vuelve una respuesta constante, no una creación. La química del miedo se apodera de todo. Y lo más peligroso es que cuando el cuerpo se acostumbra, el estrés se vuelve una adicción. Así me descubrí a mí mismo, repitiendo patrones que ya no quería, atrapado en emociones que ya no me servían. Yo era el químico de mi propia prisión, pero algo comenzó a cambiar. Entré en el estado de transición, y sí, es incómodo, porque lo viejo comienza a derrumbarse, pero lo nuevo aún no tiene forma. Es como cruzar un puente envuelto en niebla, y ahí aparece el miedo, pero también la posibilidad. Fue en ese cruce, en ese territorio incierto, donde entendí, cuestionar es el primer signo del despertar. Empecé a hacerme preguntas que nunca antes me había permitido formular. ¿Realmente era necesario sufrir para ser rico? ¿La salud era solo una cuestión de genética? ¿El amor y la abundancia eran privilegios escasos? Y fue entonces cuando algo dentro de mí se movió, como si esas preguntas tocaran puertas internas que habían estado cerradas desde mi infancia.
Poco a poco comencé a despertar y descubrí algo que me sacudió. Todo lo que buscaba fuera ya existía dentro de mí. No necesitaba convertirme en nada, solo tenía que recordar quién era. En esta etapa, el corazón se abre, la mente se expande y la realidad empieza a comportarse de otra forma. Es como si el mundo, antes un espejo roto, ahora devolviera un reflejo completo, coherente, luminoso. Y entonces, algo mágico sucede, el tiempo cambia. Lo que antes requería lucha, ahora fluye. Lo que antes provocaba miedo, ahora enciende entusiasmo. Empecé a vivir desde dentro hacia afuera, ya no reaccionaba al mundo externo, lo creaba desde mi alineación interior. Y fue ahí cuando entendí qué significa realmente crear con ligereza. No se trata de esfuerzo forzado, se trata de ser quien ya eres sin resistencia. No se trata de repetir frases vacías, sino de encarnar una verdad profunda. En este estado ya no buscas, emanas, ya no deseas, vives, ya no persigues, atraes. La realidad externa se convierte en un eco de tu frecuencia interna. Y todo a tu alrededor comienza a sincronizarse con este nuevo ritmo. Y entonces, en ese equilibrio, descubrí algo más, un portal diario, una ventana de poder. Después de años estudiando la mente, entendí que existen dos momentos cada día donde el subconsciente está más receptivo, los primeros y últimos 17 minutos. En ese intervalo entre la vigilia y el sueño, entre el estado beta y el estado alfa, la mente se vuelve suave, abierta, permeable. Y es ahí donde ocurre la verdadera reprogramación. Si elevas tu frecuencia en esos momentos, podés cambiar toda tu vida. Eso fue exactamente lo que comencé a hacer. Cada noche, antes de dormir, dejé de alimentar mi mente con problemas, noticias o el ruido de las redes. En lugar de eso, me recosté y me sumergí en escenas del futuro que deseaba vivir. Lo sentí como real, con emoción, con detalle. Cada noche, mi cuerpo se dormía dentro de una nueva realidad vibracional. Y por la mañana, algo había cambiado. Era como despertar dentro de una versión más alineada de mí mismo. Entonces repetía el ritual. Antes de que el mundo me hablara, me hablaba yo. Con los ojos aún cerrados, antes de tocar el teléfono, respiraba profundamente, sentía gratitud y me veía viviendo ese mismo futuro que la noche anterior ya había sembrado. Era como si mi conciencia descargara una nueva información desde el campo cuántico, y cuanto más lo hacía, más natural se volvía. Primero cambió mi estado interno, más calma, más claridad, más certeza. Luego, empezó a cambiar lo externo, porque en esos 17 minutos, los primeros y los últimos del día, el cerebro es más plástico, más receptivo, más moldeable. La mente se abre, y las viejas creencias pierden su dominio. Aproveché ese intervalo para sembrar nuevas ideas. Soy próspero, todo está bien, tengo perfecta salud. Pero no fue solo pensar, fue sentir. Y cuando el sentimiento se alinea con el pensamiento, la transformación es inevitable. Ese ritual se convirtió en mi código de activación, un portal entre mi presente y el futuro que ya estaba en camino. Y lo más hermoso de todo, es que no necesitas horas de meditación, ni técnicas complicadas. Solo necesitas 17 minutos de presencia, 2 veces al día, para recordarle a tu mente quién eres realmente. Y al hacerlo, el mundo lo recuerda contigo. Pon música suave, respira profundamente. Imagina tu día perfecto, o ese sueño que llevas tiempo guardando. Lo importante no es verlo, es sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Mucha gente me pregunta, Joe, ¿por qué 17 minutos? Y siempre respondo lo mismo, porque es el tiempo promedio en el que el cerebro comienza a entrar en ondas más lentas, alfa e incluso teta. Es ahí donde el consciente suelta el control y el subconsciente abre la puerta. Lo intenté, lo documenté, lo enseñé, y he visto los resultados en miles de personas alrededor del mundo. Este pequeño hábito transformó por completo mi forma de vivir. No me convertí en alguien distinto, me convertí en una versión más elevada de mí mismo. Lo que antes era esfuerzo, ahora fluye. Las ideas llegan, las oportunidades emergen, y mi cuerpo responde con energía y equilibrio. Todo comenzó con 17 minutos de intención diaria, y fue entonces, al dominar esta práctica, que descubrí algo aún más profundo. La manifestación no ocurre cuando deseas algo, ocurre cuando lo encarnas. Muchas personas piensan que la ley de atracción es como hacerle un pedido al universo, como si fuera un camarero cósmico, pero no es así. No se trata de desear, se trata de ser. El universo no escucha lo que quieres, responde a lo que vibras, y solo vibras aquello que crees que ya eres.
Al principio esta idea me parecía abstracta, hasta que un día lo viví. Empecé a actuar, a pensar, a sentir como si ya fuera próspero, saludable, realizado, y entonces todo cambió. Ya no estaba esperando el futuro, estaba siendo el futuro, ahora. Ese pequeño cambio encendió el campo cuántico a mi alrededor, y lo que parecía magia era ciencia en acción. Comencé a darme cuenta de que cada gesto, cada palabra, cada elección en mi día era una afirmación viva de quién realmente era. Si decía desear abundancia pero me quejaba del precio de las cosas, mi vibración estaba alineada con la escasez. Si quería amor, pero actuaba desde la necesidad, en realidad me alejaba de lo que más anhelaba. Fue en ese momento cuando decidí cambiar las reglas del juego. Me convertí en el reflejo de lo que quería atraer. Caminé como quien ya había ganado. Hablé como quien ya había conquistado. Pensé como alguien que ya estaba viviendo la vida de sus sueños. No fue arrogancia, fue alineación profunda. Y el universo, como un espejo sensible, empezó a reflejar esa nueva versión. No fue inmediato, pero sí preciso y contundente. Recuerdo un día difícil. Mi antiguo yo se habría desesperado, pero elegí actuar como mi nuevo yo. Respiré profundo, sonreí y confié. Esa misma semana apareció una solución inesperada, fuera de mi radar. La vida comenzó a sorprenderme porque me estaba sintonizando con otra realidad. Este es el secreto que pocos entienden. La vibración viene primero. La evidencia llega después. No esperas a sentir seguridad para actuar con confianza. Actúas con confianza. Y entonces la seguridad surge. Así desbloqueé áreas de mi vida que parecían congeladas por años. Y lo mejor, no necesitas talento especial, ni dinero, ni suerte. Solo se necesita decisión. La decisión de ser, aquí y ahora, quien ya eres en esencia. Para lograrlo, creé hábitos simples. Uno de ellos, revisar mis pensamientos durante el día. Preguntarme siempre, ¿esto está en sintonía con quien quiero ser? Si la respuesta era no, cambiaba el rumbo, a tiempo. Con el tiempo, este proceso se volvió natural. La manifestación dejó de ser un esfuerzo mental agotador y se convirtió en una consecuencia natural. Todo comenzó a fluir con más ligereza, y en esa ligereza entendí finalmente. No se trata de forzar ni controlar, se trata de permitir que la vida te lleve. Cuando tú estás en armonía, se trata de permitir, y cuando permites, lo extraordinario encuentra su camino. Ahora que esta verdad ha salido a la luz, ya no es posible vivir en piloto automático, como si nada hubiera cambiado. Con cada palabra que lees accedes a una nueva capa de tu propia conciencia, y eso por sí solo ya está moviendo los engranajes de lo invisible. Lo que decidas hacer con este conocimiento a partir de ahora, definirá lo que comenzarás a manifestar en los días que vienen. Comenta abajo, ya lo soy, porque si has decidido alinear tu vibración con tu nueva realidad, esto no es solo un comentario, es un decreto, una afirmación de poder, una señal clara de que estás listo para crear la vida que mereces.